Diputado impulsa una ley para hacer obligatoria la lectura de la Biblia en las aulas. ¿Hacia dónde va? ¿Qué futuro tiene? Suspendidas las clases en escuelas de San Juan Alotenango, Zacatepeques, por la erupción del volcán de fuego. Maestros de las escuelas Fe y Alegría deponen huelga tras recibir compromiso del Ministerio de Educación de pagar sueldos atrasados. Aflora división entre magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Habitantes de 4 municipios exigen renuncia del Procurador de los Derechos Humanos por intervenir en el salario diferenciado. La marimba guatemalteca será declarada Patrimonio Cultural de las Américas. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Es un gusto saludarlos y contarles que además de las noticias que usted espera esta noche, vamos a tener la participación de una invitada especial, la licenciada Beatriz Cosenza. Ella pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares y va a estar hoy hablando de un tema interesantísimo con todos nosotros. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Y sí, con esta invitada vamos a tratar de tocar un tema que hace unos días, un diputado del líder lanzó a la palestra guatemalteca. Y bueno, licenciada, gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos aclarar que en este tema quisimos pues tener lo que era la visión del señor Marvin Osorio, un diputado del líder, repito. Sin embargo, no contestó a ninguna de las llamadas de 2 de nuestras reporteras. Licenciada, en su perspectiva, ¿qué es lo que este diputado está tratando de hacer? Muy buenas noches y gracias por recibirme esta noche acá. Bienvenida. Desde mi punto de vista, él está proponiendo pasar una ley, de hecho es una iniciativa de ley para poner obligatoria la lectura de la Biblia en las escuelas, cosa que obviamente no va a ocurrir debido a que va en contra de la Constitución. O sea, eso implicaría que se necesita hacer reformas a la Constitución para poder pasar una ley de este tipo, pero con esta propuesta que está haciendo, que la hizo pública además y que ha salido en muchos medios, ha querido llamar la atención sobre sí mismo, sobre su partido y quizá apelar al sentir religioso para conseguir adeptos. Pero nos ha puesto también una oportunidad para empezar a discutir estos temas que no tendemos a discutir habitualmente y que también nos permite ahora pues mostrar diferentes puntos de vista y ver cómo podemos tratar de iniciar un diálogo que de verdad nos funcione para aprender un poquito más. Un poquito sobre este tema interesante, pero queremos presentarle a nuestra invitada y a ustedes también para situarnos en contexto y por qué surge este diálogo el día de hoy. Vamos a hablar como Marvin Osorio, diputado de la bancada líder, busca promover, como hemos dicho, una ley que haga obligatoria la lectura de la Biblia dentro de los establecimientos educativos. Aunque aún no se presenta la iniciativa de ley en la dirección legislativa, el diputado ya se ha reunido con dirigentes cristianos en busca de apoyo. Esto a pesar de que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza a los ciudadanos una educación laica, lo cual fue establecido durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Bueno, y el tema que se plantea y del cual queremos discutir es, ¿será beneficioso o no incluir la lectura de la Biblia en las escuelas públicas? Ya sabemos que nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, por lo cual no se puede hacer, habría que reformar la Constitución, pero hablemos en un supuesto. ¿Esto podría beneficiar o no desde su punto de vista? Yo creo que no. Y no quiero irme en contra de la idea de fomentar valores que forman parte de la religión cristiana, pero tenemos que recordar que Guatemala es un país multicultural y por lo tanto hay muchas manifestaciones religiosas, hay muchas formas de espiritualidad que se practican en Guatemala. Y en el momento en el que se hace obligatoria la lectura de un texto que es relevante únicamente para una profesión religiosa, estás coartando la libertad de culto, estás siendo impositivo y estás entonces restringiendo el derecho de otros de estudiar en una educación
que no les imponga algo que no pertenece a su cultura o a su propia religión. Pero en algunos lugares, por ejemplo, se lee el Popol Vuh y no por eso soy maya. Claro, pero lo lees dentro de un contexto que no es la enseñanza obligatoria del Popol Vuh como una materia aparte, lo lees como parte de la cultura guatemalteca, como parte de la literatura hispanoamericana. Tú podrías leer la Biblia o algunos fragmentos de ella como parte de la literatura universal, pero no como la enseñanza que se te imponga desde el punto de vista de que son los únicos valores que vas a aprender. Y de hecho, independientemente de cuál haya sido la intención, así es como la gente lo ha interpretado. Cuando tú ves la encuesta que ustedes mismos hicieron y otras que otros medios de comunicación han puesto, las personas lo están viendo como que es la enseñanza de los valores cristianos como obligatorios a través de la lectura de la Biblia. Que tendría que ir por el tema de que los valores y los principios van un poco más en la parte de la ley natural, de la ley moral, digamos, sin tener necesidad de pasar por una religión en sí. Pero también hay algo importante con el tema de un Estado laico, de una educación laica, y es que muchas veces esto es utilizado por el mismo Estado para, a través de este tipo de educación que ellos dirigen, que ellos proponen, que ellos establecen, porque así se está estipulado, también ellos pueden meter ciertos criterios de pensamiento, de filosofía. Puede pasar también. En principio sí, pero de hecho, desde el momento en el que hay una ley, de hecho está escrito literalmente como educación laica, gratuita y obligatoria, hay una ley que es de la protección integral de la niñez y la adolescencia, ahí es donde aparece con las 3 palabras claramente que te protege de que esto ocurra, porque así como me impide a mí imponerte mi visión, mi filosofía, mi religión, también te impide a ti hacérmelo a mí, y de hecho entonces nos protege a todos porque nos permite convivir, nos da lugar a que todos coexistamos sin imposiciones. Entonces yo creo que esto es mucho mejor a que en algún momento se aproveche. Hoy será para la enseñanza de la Biblia e imponer esta visión y en otro momento puede ser otra, que no sea la de la mayoría. Claro. Y entonces, que sea la de la mayoría no quiere decir que se valga a imponerse a las minorías tampoco. Entonces nos protege a todos y es importante que todos defendamos esto, seamos de la religión que seamos o no seamos de ninguna religión. Se lo pregunto ya que lo mencionó, ¿qué religión profesa usted? Soy atea. Ah, ok. Pero es que ahí estamos un poquito sesgados, porque es como que yo le pregunte a una persona que no sabe de físico-química y yo le quiero enseñar sobre físico-química. Claro. ¿Usted podría decir en este momento que los principios no son buenos entonces? No, aunque no de los hecho conoce. No lo estoy diciendo. Y los conozco, fui criada católica. Pero el punto es que en ningún momento estamos diciendo que esté mal tener una religión. De hecho, cuando hablamos de un Estado laico, de una educación laica, no estamos hablando de la negación de una religión o que se enseñe que la religión es mala o que hay que mantenerla fuera, etc. Simplemente se da la libertad que cada quien opte por la que desee y no se le imponga ninguna otra. Entonces, esta ley, así como tú dices, bueno, está sesgada, pero yo no se lo voy a imponer a nadie. Y eso la ley lo pone clarísimo, yo no se lo puedo imponer a nadie, así como nadie me lo puede imponer a mí. Y de esa manera quedamos protegidos todos. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa, también de el derecho que tienen los padres de elegir la educación que los hijos pueden tener. Pero vamos a hacer una pausa con nuestra invitada y con ustedes, por favor, regresamos en breve. Un sondeo en la ciudad revela la opinión de guatemaltecos comunes acerca de la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Con esto y más, regresamos.